Hola a todos ustedes, bienvenidos a una nueva presentación de esta serie de disertaciones respecto a la Ley de Contrataciones del Estado. Mi nombre es Percy León, soy abogado de la Oficina de Asesoría Legal y los voy a acompañar en esta parte del camino. Anteriormente ustedes han podido escuchar a expositores que les han explicado respecto a la ubicación dentro de nuestro marco normativo de esta Ley de Contrataciones del Estado, de las finalidades que ésta tiene y el por qué es indispensable para el interés público su utilización y la relevancia que tiene este instrumento para el Estado desde el punto de vista del alcanzar sus objetivos. También han visto los tipos de procesos de selección que contempla nuestra norma y en esta parte de este decurso nos toca ya entrar de lleno al tema del desarrollo de los procesos de selección. Los procesos de selección, como deben recordar ustedes, se desarrollan a través de la calificación de propuestas que presentan los postores que pretenden contratar con el Estado. Esta presentación de propuestas es, por regla general, pública. Se hace en acto público, excepto cuando se tratan de procesos que implican costos menores, como las adjudicaciones de menor cuantía y las adjudicaciones directas de servicios selectivas. La acreditación de representantes para presentar las propuestas son a través de cartas simples y los representantes traen las propuestas en dos sobres que son cerrados, lacrados. Un sobre contiene la propuesta técnica y el otro sobre va a contener la propuesta económica. Hay un tipo de proceso que, por el monto que implican y en procura de darle celeridad a su tramitación, se realiza a través de procesos electrónicos. Entonces, en este caso ya la propuesta no se presenta en sobres, se hace a través de la red. En la propuesta técnica se presentan documentos que acreditan la idoneidad de los participantes, la extensión de su propuesta, qué es lo que ofrecen, las características del bien o servicio que ofrecen, que tiene que ajustarse a las especificaciones técnicas o a los términos de referencia exigidos en las bases, especificaciones técnicas tratándose de bienes, términos de referencia tratándose de servicios, y hay algunas peculiaridades que habría que mencionar respecto a estos documentos que se presentan en los sobres que contienen la propuesta técnica. Uno es, por ejemplo, si la propuesta técnica contiene documentos que estén en idioma extranjero, la regla general es que toda la propuesta técnica debe ser presentada en idioma español, que es el idioma oficial nuestro. Pero si algún documento fuera presentado en idioma extranjero, este documento debe acompañarse con una traducción oficial o certificada efectuada por un traductor público juramentado o un traductor colegiado certificado. Aquí hay una distinción que hay que hacer porque la traducción oficial es la que hace el traductor público juramentado y la certificada un traductor colegiado certificado. La diferencia es que si bien todos los traductores profesionales que hay en nuestro país están colegiados en el Colegio de Traductores y pueden emitir traducciones certificadas, no todos ellos son traductores que puedan hacer traducciones oficiales. Para esto se requiere tener la calificación, la certificación de traductor público juramentado. Y esto es
un tipo de traducción que hacen ciertos traductores públicos que son regulados y a la vez seleccionados dentro de un marco normativo que depende del sector relaciones exteriores. Entonces, es importante tener en consideración esto porque a veces la experiencia nos muestra que a la vista los documentos que presenta el aspecto físico externo que tiene una traducción certificada muchas veces es más vistosa que una traducción oficial hecha por un traductor público, desde el punto de vista del aspecto que tiene, la especie valorada que usan, ¿no? Y eso puede prestar a confusión al comité. Es mejor estar atentos a la calificación, a la calidad de la persona que autoriza la traducción, porque deben anotar su calidad de o traductor colegiado certificado simplemente, o traductor público juramentado. A eso es a lo que hay que prestarle atención. Respecto a otro detalle que tiene que ver con la calidad de la persona que representa al postor, hay que decir que si son personas naturales, bastará que ponga debajo de su rúbrica su nombre y apellidos completos, y si es apoderado, indique su calidad de apoderado, ¿no? Cuando estamos en la circunstancia de que, los procesos, como dijimos hace un momento, la presentación de propuestas es por regla general pública, ¿no? Pero vamos a encontrarnos en algunas realidades y en algunas situaciones del país, en lugares donde no hay notarios, que son la parte esencial para los procesos que se hacen con actos públicos. Entonces, en defecto de la existencia de un notario, se recurre al juez de paz. El juez de paz participa en los actos públicos de presentación de propuestas y el otorgamiento de la buena pro cuando no existe notario. Y también, excepcionalmente, cuando en un lugar en el que sí exista notario, esté de vacaciones y no pueda concurrir al acto público. ¿Qué se exige para acreditar la representación de personas jurídicas? Para acreditar la representación de personas jurídicas se exige la presentación de un documento registral, llámese vigencia de poder, copia literal de la ficha del registro correspondiente, donde conste que tiene las facultades para poder representar a la persona jurídica en cuyo nombre está actuando. Esto tiene su base legal en que la representación en sí de una persona jurídica constituye un mandato, y el ordenamiento civil nos dice que para ejercer la representación de una persona jurídica tiene que otorgarse un poder donde se especifiquen las facultades, y para ejercer este poder es necesario que el instrumento esté inscrito en el registro público de la localidad donde se va a ejercer estas facultades. Entonces, si una persona jurídica se presenta a un proceso, su representante deberá acreditarnos, como ya decíamos, a través de la copia literal de la partida registral en el asiento correspondiente a su nombramiento y a sus facultades, o a través de una vigencia de poder que acredite su calidad de apoderado, de gerente general, de gerente titular, cualquiera de estas calidades con las que se pueden presentar los representantes de personas jurídicas, ¿no? En el caso de consorcios, se presenta una promesa formal de consorcio, y en esta promesa formal de consorcio se establece quién es el representante común. Entonces, se presenta la copia simple de la
de la promesa formal de consorcio y una carta simple que acredite que él es el representante legal común de este consorcio que se va a formar en caso de adjudicarse la buena pro. La norma establece que si durante la presentación de propuestas técnicas se notara una falta una omisión o una falta que al ser subsanada no cambie la extensión de la propuesta técnica, no la varíe, el comité especial puede conceder 1 o 2 días de plazo para que pudiera subsanarse. Con la modificación última que ha habido a la norma y a su reglamento, se ha adicionado que en el caso el postor haya omitido presentar uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos, el comité puede otorgar 1 o 2 días para que el postor subsane dicha omisión, siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública. Ahora, ¿cómo se cuentan estos plazos de 1 o 2 días? Para atender al cómputo de estos plazos de 1 o 2 días, hay que tener en cuenta la forma en la que se presentan las propuestas. O sea, hay propuestas que se presentan en acto público, como dijimos hace rato, y hay otras que se presentan en forma privada, como en las ADS y las AMCs. Cuando se presentan las propuestas en acto público, los plazos comienzan a contarse desde el día siguiente de efectuado el requerimiento al postor en el mismo acto. Es decir, la empresa Juanito SRL presenta su propuesta y se encuentra que hay una omisión. Entonces, en el mismo acto se le dice, señor representante de Juanito SRL, usted tiene esta omisión y tiene 2 días de plazo para subsanarla, ¿no? Es un acto, una situación dinámica en la que se están comunicando de viva voz y el plazo se comienza a contar desde el día siguiente. Pero como en el caso de las AMCs y las ADS, la presentación se realiza en acto privado, los plazos los vamos a comenzar a contar desde la publicación de la observación, del requerimiento al postor en el sistema electrónico de compras estatales. En ambos casos, mientras transcurre el plazo para la subsanación, se considera que la propuesta continúa vigente. La presentación de los documentos que subsanan las observaciones debe ser realizada a través de la unidad de trámite documentario de la entidad, a efectos de que se pueda acreditar el cumplimiento del plazo, ya que en estas unidades tenemos medios que nos van a datar los documentos al momento de ser ingresados con fecha y hora, y el hecho mismo de presentar un documento ante un funcionario público hace que la fecha que ponga en ese documento sea una fecha cierta y no se pueda discutir. Entonces se pueden contrastar las fechas y el cumplimiento de los plazos establecidos, ¿no? Si transcurre el plazo y el postor no ha cumplido con la subsanación, se tendrá la propuesta por no admitida. Luego de transcurrida esta presentación de propuestas y su admisión, inclusive subsanados las omisiones y las observaciones, entramos a la etapa de calificación de la propuesta técnica. No olvidemos que los postores han presentado 2 sobres con propuestas diferentes, ¿no? Una con la propuesta técnica, que es la que se refiere a todas las características del bien o servicio, la forma, condiciones y todos otros aspectos que se refieren al bien o a la prestación del servicio, y el otro sobre, que es el sobre que contiene la propuesta de cuál es
costo que le va a irrogar a la entidad obtener estos bienes o estos servicios. Entonces, la primera calificación es a la propuesta técnica, lo que llamamos comúnmente sobre número 1. Vamos a calificar primero que se cumplan los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las bases. Estos requerimientos técnicos mínimos son una enumeración de características que tiene que reunir el bien o servicio que constituyen una condición sine qua non, es decir, si no cumples aquellos requisitos, tu propuesta no va a ser admitida y no va a avanzar más en la calificación, porque esos son los mínimos que puede aceptar la entidad para cumplir con los objetivos que tiene planeados, ¿no? Superada la evaluación de los requerimientos técnicos mínimos, se procede a la evaluación de los factores de calificación que se han establecido en las bases, que son criterios que la norma establece y que el comité utiliza de acuerdo al bien o servicio que se va a contratar, haciendo una discriminación de, a su parecer, cuáles son aquellos que son más eficientes para seleccionar mejor el contratista que le va a prestar el bien o servicio a la entidad. Se asignan los puntajes, se califica la documentación que se adjunta, se verifican los documentos que son de presentación obligatoria, los requisitos técnicos mínimos, y luego de la asignación de puntajes se establece cuáles son los postores que van a pasar a la propuesta, a la calificación económica, es decir, aquellos que hayan superado la base de puntuación mínima establecida para la propuesta técnica, y se levanta un acta con los resultados de esta calificación de la propuesta técnica. Terminada esta, se procede a la propuesta económica, se verifica la presentación de los documentos obligatorios y se evalúa, se asignan los puntajes. El puntaje total va a resultar de la aplicación de la fórmula establecida en la norma, en donde se conjugan el puntaje obtenido en la propuesta técnica, en la propuesta económica, y sobre esto se van a aplicar las bonificaciones que pudiera establecer la norma, como en el caso del 10% para obras y servicios fuera del IMI Callao que correspondan a ADS y AMCs. La calificación es sobre un total de 100 puntos. Las propuestas técnicas, como decíamos hace un momento, que no alcancen el puntaje mínimo, se descalifican. Los puntajes mínimos que establece la norma para poder acceder a la calificación de la propuesta económica es para bienes y obras un mínimo de 60 puntos y para servicios y consultoría un mínimo de 80 puntos. En licitaciones públicas y adjudicaciones directas públicas no se evalúan los plazos de las obras, se evalúan experiencias en obras en general, en obras similares, las calificaciones del personal propuesto y el cumplimiento en la ejecución de obras. En el tema de la calificación del profesional propuesto para ser el residente de obra, por ejemplo, se diferencian las características que se exigen de una u otra obra dependiendo del tipo de obra y de lo más trascendente que pudiera resultarse, o del aspecto más trascendente que pudiera resultar de la calidad de la obra que se está haciendo. No se exigen las mismas calificaciones, por ejemplo, para el residente que va a estar a cargo de la edificación de una presa o una hidroeléctrica, que el residente que va a estar a cargo de un programa habitacional. Siguiendo con el tema de la evaluación técnica en obras,
Cuando se trata de AMCs y adjudicaciones directas selectivas en obras, no se efectúa evaluación técnica, solo se hace la evaluación de la propuesta económica. Y esta evaluación se realiza sobre 100 puntos. Los factores de evaluación, como decíamos hace rato, tienen que ver con las calidades del personal propuesto, los plazos, la experiencia. Hay que tener en cuenta que, si bien decíamos, como decíamos hace un momento, en las AMCs no se califica la propuesta técnica, solo las propuestas económicas. Sí se califica la propuesta técnica cuando se trata de AMCs derivadas de ADPs, de licitaciones públicas, porque si bien es cierto, hemos llegado por el tema de que pudiera haber resultado de cierto un proceso, la norma nos obliga a aplicar una adjudicación de menor cuantía. En realidad no cambia la trascendencia económica de lo que estamos por contratar, por cuanto si se trata de una licitación pública es un gasto ingente para la sociedad a través de la entidad que va a ejecutarla. Entonces es necesario guardar todos los cuidados y por eso sí, en este caso, tratándose de AMCs derivadas, se aplica la calificación de la propuesta técnica. Hablábamos hace un momento del tema de los representantes de las personas jurídicas y la calidad con la que actúan, ¿no? Ellos actúan premunidos de los poderes que tienen inscritos en la partida registral de la persona jurídica que representan y se acredita a través de la presentación ya sea de una vigencia de poder o una copia literal que no tenga más de 30 días de expedida, en donde consten los poderes del representante de esta persona jurídica. En el caso de los consorcios, no se puede hacer esto porque un consorcio no se va a inscribir y por lo tanto el ejercicio de estas facultades no puede depender de la inscripción de los poderes que se le otorguen al representante legal común. Para este caso, la norma ha creado una presunción por la que se considera que el representante legal común establecido y designado en la promesa formal de consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del consorcio en todos los actos que se refieran al proceso de selección y la suscripción y ejecución del contrato con las más amplias y suficientes facultades. Refiriéndonos a las novedades que tiene la modificación que se realizó, la última modificación que se realizó a la Ley de Contrataciones y a su reglamento, es importante resaltar que ahora en la propuesta económica ya no se exige la presentación de una garantía de seriedad de la oferta. Hasta esta modificación se exigía que el postor presentara junto a la propuesta económica una carta fianza por la que garantizaba la seriedad de su oferta hasta la suscripción del contrato. Este monto de la garantía de la seriedad de la oferta era establecido en las bases y su no presentación viciaba la propuesta económica que no era admitida. Pero a partir de la modificación que ha habido, esta obligación ya no se exige, ya no existe, solo es necesario recordarlo para tenerlo presente. Haciendo un recuento de lo que hemos visto hasta ahora respecto a las novedades, debemos recordar que se suprime la presentación del certificado constancia de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores y se suprime la garantía de seriedad de la oferta.
Respecto al tema de los consorcios y su evaluación, para acreditar la experiencia se suman los montos facturados por los integrantes del consorcio. El artículo 48 nos dice que estos montos facturados deben estar previamente ponderados y se aplica un instrumento que OCE ha aprobado, que es una hoja de cálculo que nos ayuda con esta parte de la calificación y que se puede encontrar en la página de OCE, en donde se discriminan los porcentajes a los que se están comprometiendo los consorciados y la sumatoria de los montos facturados por ellos. La diapositiva tiene un desfase, como se darán cuenta, que dice que el OCE aprobará las directivas sobre documentación válida y método de evaluación. El método de evaluación ya fue objeto de un instrumento que lo han colgado. También es necesario tener en cuenta cuando se califican las propuestas económicas que si bien es cierto antes habían límites a lo largo del desarrollo de esta norma, lo que tiene de vida el tema de las contrataciones del Estado, ha habido momentos en los que se establecían mínimos, máximos para los procesos de selección referidos a obras, a servicios o adquisición de bienes. El estado actual de la norma es que para bienes y servicios se exige como límite máximo el valor total del valor referencial, el 100%, no se exige un mínimo. Para la ejecución de obras se establece un rango entre el 90 y el 110% del valor referencial. En el caso de que el postor que se adjudique la buena pro haya ofrecido arriba del 100% del valor referencial, acá hay un detalle que va a necesitarse la aprobación de la entidad para poder otorgar la buena pro. Y en el caso de consultoría, los valores deben ser entre 100 y 90% del valor referencial. Hay algunas bonificaciones que se otorgan después, como por ejemplo el 10% que se le asigna adicional a los proveedores con domicilio en la provincia o colindantes donde se brinda el servicio o se ejecuta la obra. Les vamos a alcanzar algunas opiniones del órgano superior que regula estos aspectos para poder clarificar el tema de colindantes.